En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, si hacemos una reflexión sobre la aportación a la historia que la Iglesia ha hecho a lo largo de los siglos, además de la enseñanza perenne de nuestro Señor Jesucristo, que como palabra divina que es, permanece tal cual viva y eficaz como espada de doble filo y que a nadie puede dejar indiferente. Pero también contemplamos cómo a lo largo de esta historia, a lo largo de los siglos, tantos que han seguido estas divinas enseñanzas han marcado no solamente su tiempo, sino un antes y un después. Ayer celebrábamos a Santa Teresa del Niño Jesús, de quien dijo San Pío X, la santa más grande de los últimos tiempos. Y así podríamos hacer con tantos y tantos, cuya vida tuvo una repercusión impresionante en su tiempo, pero que se sigue perpetuando. Pensemos, por ejemplo, en la época de los santos padres, las grandes figuras, un San Agustín de Hipona, o de los grandes doctores, Santo Tomás de Aquino, o el mismo San Bernardo de Claraval, con toda la influencia que tuvo en su tiempo como propagador de la vida monástica según ese carisma benedictino, pero con la característica de la orden cisterciense, que influyó tanto en la vida de la Iglesia como también el influjo secular que tuvo en los grandes hombres poderosos de su tiempo. Y así nos sucede con San Francisco de Asís, a quien hoy honramos. San Francisco, desde luego, es una figura incomparable, especialmente porque Dios le encomendó una tarea concreta dentro de la Iglesia. Él escuchó aquellas palabras: Francisco, repara mi Iglesia, que no era solamente levantar aquella ermita de San Damián, sino que era reparar y restaurar la Iglesia. Y así el Papa, que tuvo que aprobar su regla y que titubeaba porque de alguna manera era una irrupción de algo novedoso que era muy distinto de lo que se entendía en aquellos tiempos por vida consagrada, o bien en el claustro monástico, o como un poco más de apostolado, los canónigos regulares, y que podía fracasar porque no estaba todavía bien asentada, bien estable y probada. Y tuvo aquel Papa la visión de ver aquel fraile de apariencia casi andrajosa, de poca estatura, poco agraciado, y que quería emprender verdaderamente con unos seguidores que no eran los más recomendables una tarea de renovación en la Iglesia. Y vio el Papa en esa visión que aquel fraile sostenía la Basílica de San Juan de Letrán, que es la cátedra, como bien sabemos, del obispo de Roma, madre de todas las iglesias, el divino Salvador de Letrán. Y así estampó su firma y su sello para la aprobación de la orden de los frailes menores, la segunda orden de las damas pobres y la tercera orden de penitencia. Estas son las tres fundaciones de San Francisco de Asís. Y que este carisma todavía se ha ido enriqueciendo a lo largo de la historia con reformas y con nuevas formaciones, conformando una gran familia de la espiritualidad franciscana. Por tanto, la figura de San Francisco de Asís
pues tuvo en su tiempo una gran repercusión, pero sobre todo por lo que supuso en su vida de conversión radical y de identificación cada vez más plena con nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose él mismo en un evangelio vivo, en ese cumplimiento de la palabra divina recogida en los santos evangelios. Como él mismo dijo, nuestra forma de vida, nuestra regla de vida es el evangelio sine glosa. Y por tanto, San Francisco de Asís supo corresponder a ese don que había recibido del Señor, vaciándose de todo aquello que era impropio de esa vida y al mismo tiempo abrazando la pobreza, abrazando el desprecio, primero desde su propia casa. Su mismo padre lo despreció públicamente, y en aquella plaza pública donde San Francisco de Asís pasó de ser mercader a convertirse en un mendigo, se desnudó como símbolo, precisamente, signo de ese desprecio de las cosas del mundo, de todo aquello con lo que el mundo nos embauca y nos reviste, para sentirse revestido con el manto del obispo que representa la acogida y la protección dentro de la Iglesia. San Francisco tuvo que llevar a cabo la reforma de sí mismo antes de llevar la reforma de la Iglesia y, por tanto, vivir de manera radical esa pobreza. Santa Clara de Asís, que fue su primera seguidora dentro de la Orden de las Damas Pobres, que se sintió también conmovida por un sermón que San Francisco había predicado en la Catedral de Asís en la Cuaresma, decidió también un cambio radical y así unirse a este nuevo carisma, pero dentro de la vida contemplativa y monástica que iba a vivir la Orden de las Damas Pobres, más conocidas como clarisas. También Santa Clara manifestó visiblemente ese desapego de las vanidades del mundo cuando recibió la tonsura en aquella noche del Domingo de Ramos de manos de San Francisco de Asís. Y de tal manera esto se fue consolidando como la nueva forma de vida consagrada que eran las órdenes mendicantes. Después también surgían la orden de predicadores, los padres dominicos y muchas otras órdenes que a lo mejor ya eran existentes y que abrazaron este mismo género de vida. Pienso, por ejemplo, en la orden de los siervos de María y otros tantos que, buscando en la predicación del Evangelio, en la mendicidad de lo elemental para poder subsistir sin depender de rentas, de siervos que atendiesen las tierras, de ese apego a una estabilidad, entregarse por completo a la causa de Jesucristo. ¿Cuántos santos ha dado a la Iglesia el carisma de San Francisco de Asís? Ese vivir en Cristo, ese asemejarse cada vez más a nuestro Señor, quedó plasmado 2 años antes de su tránsito con la recepción de los estigmas en el Monte Albergue, una fiesta que hemos celebrado el día 17 del mes pasado. Se quedaron plasmadas en sus manos, en su costado y en sus pies las marcas de la pasión de nuestro Señor. Verdaderamente San Francisco de Asís ya no quería imitar a Jesucristo, quería tener en su cuerpo la misma vida de Cristo. Y aquella herida de amor, de sentir el desprecio que nuestro Señor no solamente recibió en su amarga pasión, sino que recibe a lo largo de la historia, en frase de San Francisco de Asís, el amor no es amado, quedó unido de una forma mística para asociarse también
a ese mismo sufrimiento que padece nuestro Señor. Como decía, es una de las grandes figuras de la historia de la Iglesia. Se le han querido dar distintos títulos o apodos con que representar algunos aspectos de su vida, desde el juglar del amor de Dios, el pobrecillo de Asís, pero también como gran santo reformador de la historia de la Iglesia. Y para nosotros esta figura no es solamente digna de admiración, sino también de imitar en el desprendimiento de las cosas de este mundo. San Francisco abrazó la pobreza de forma radical, se desposó con la dama pobreza, como él mismo le llamaba. Pero nos enseña a nosotros a pensar cuántas cosas hay superficiales en nuestra vida. Cuántos apegos desordenados, cuántos tesoros en los que ponemos nuestro corazón, que son en definitiva objeto de carcoma, de caducidad, de que no pasa de este mundo. Y sin embargo, hemos de hacer como San Francisco de Asís, abrazarnos a Cristo crucificado, encontrando en Él la causa de nuestra gloria, encontrando en Él verdaderamente la comprensión de nuestras cruces, de nuestros sufrimientos, de nuestros sinsabores. La vida del cristiano es la vida del que vive abrazado a la cruz de Cristo. No existe otra forma de cristianismo. Por más que la falsa teología de nuestro tiempo intenta ocultar la cruz, el sufrimiento, la obra redentora por una falsa resurrección que es imposible alcanzar si no pasamos antes por el trance de la cruz permanece para siempre mientras el mundo sigue dando vueltas, sigue girando. Y por eso, encontrando el misterio de la cruz en San Francisco de Asís, encontramos lo que hoy nos dice el Santo Evangelio. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. ¿Cuántas veces se nos hacen pesadas las cruces de este mundo? Se nos vuelven una aporía, un camino sin salida, porque no son queridas por Dios nuestro Señor. Y por tanto tenemos que buscar aquella cruz que nos da Dios y que a veces despreciamos, que a veces intentamos eludir y evitar, para que encontremos en ella verdaderamente el camino de nuestra santificación y la firma, el sello de Dios. Que de la mano de San Francisco de Asís se avive en nosotros esa perspectiva sobrenatural y trascendente de las cosas, que amemos intensamente a Jesucristo crucificado y que también nosotros, con nuestra vida, con nuestro testimonio, lo hagamos amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.